Hola a todos esos inquietos que nos escuchan por ahí, mi nombre es Carlos Eduardo Vargas y esto es Voces Inquietas. Antes de comenzar, les quiero contar que estrené sección de radio en lamegaestacion.com. Así es, estoy súper entusiasmado, súper esperanzado de este nuevo camino que estoy recorriendo y quiero agradecerle por supuesto a Jairam Navas, que en su programa Yo Soy Mega me permitió, me invitó, me dio la oportunidad de empezar una sección todos los martes de 1 a 2 de la tarde llamada La Idea Inquieta, donde estoy compartiendo temas sobre habilidades blandas, innovación política y desarrollo sostenible. La pueden escuchar por el dial de la Mega en el circuito nacional o a través de www.lamegaestacion.com. Pero si los martes de 1 a 2 están un poco ocupados, entonces también pueden ir a Spotify, Apple Store, YouTube y SoundCloud de Voces Inquietas y conseguir allí toda la información. Así que les invito a que si no se han suscrito, se suscriban a Voces Inquietas, porque ahí van a conseguir, eso suena como un regaño, porque ahí van a conseguir toda la información de Voces Inquietas que han surgido desde que comenzamos este trayecto juntos y todo lo que está por surgir, que les aseguro son muchas cosas muy interesantes. Pues aquí hablamos de esos temas que son mi pasión y que para ustedes también, pero también hablamos de ese concepto interesantísimo que es el propósito y cómo nosotros podemos encontrar aquello que nos da pasión de vida, que nos permite hacer lo que queremos hacer y sentirnos libres haciéndolo. Este es el 7º episodio y para eso tenemos también otra primicia. Voces Inquietas estrena entrevista con 2 invitados, pero no 2 invitados cualquiera, 2 maestros inspiradores que estoy seguro, como a mí, a ustedes, también los van a inspirar. Claudia Valladares en primer lugar y Juan José Pocaterra en segundo lugar. Claudia es directora, cofundadora del Impact Hub Caracas, miembro de la asociación de los Impact Hub a nivel internacional y además tiene más de 14 años de experiencia en el sector financiero en nuestro país. Juan José no se queda atrás. Abogado, economista, emprendedor, joven venezolano que es CEO de Picua, una de las 30 empresas más prometedoras de América Latina, según la revista Forbes. Así que ya saben, va a estar muy bueno este episodio, no se lo pueden perder. Y antes de comenzar, quiero agradecerle a Edgar Espinosa de Edgar Sound Studio por facilitarnos sus espacios para grabar esta increíble entrevista. Prepárense porque ya comienza la transformación de la realidad a través de la inquietud de las ideas. En el primer segmento del 7º episodio de Voces Inquietas, quiero hablarles del Gran Chaco Americano, un tema que me pareció muy interesante durante las últimas semanas. Probablemente no hayan oído hablar del Gran Chaco Americano. Este es el bosque más grande del mundo, el bosque seco más grande del mundo. Ni siquiera de América Latina o de América. Estamos hablando de que el Gran Chaco Americano representa el ecosistema más vasto en las extensiones de Argentina, Bolivia y Paraguay. Esta región, digamos, del planeta y de nuestro continente atraviesa difíciles condiciones. Es absurdo cómo en ocasiones tiene o está enfrentada a largas sequías, pero por otro lado a fuertes inundaciones. No conforme con esto, tiene problemas fundamentales en el transporte, la infraestructura y servicios públicos en general. Las oportunidades económicas son muy limitadas para la sociedad que allí convive y además pues las necesidades básicas en su mayoría están insatisfechas. Pero esa realidad está cambiando. Hoy en día, a pesar de que anteriormente se podía proteger, entre comillas, esta región, aislándola de la realidad, hoy se convierte en una zona clave para la expansión agrícola y para la expansión ganadera de estos 3 países. Sin embargo, eso ha venido de la mano también con deforestación, con amenaza a la biodiversidad, es decir, a las especies, tanto plantas como animales que viven en este ecosistema. ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta que se hicieron los gobiernos y las organizaciones que estaban alrededor de la actividad que estaba ocurriendo en el Gran Chaco Americano. Es por eso que en el 2013 se creó la Iniciativa Trinacional en el Gran Chaco, Conservación y Desarrollo Económico, que junto al Banco de Desarrollo de América Latina, el BID, y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, junto con por supuesto organizaciones y los gobiernos de Argentina, Bolivia y Paraguay, se juntaron
muchas voluntades para llevar a cabo un modelo de desarrollo que permitiera mejorar las condiciones sociales de la población del Chaco de forma sostenible. ¿Y qué quiere decir esto de forma sostenible? Pues no comprometer esa expansión clave agrícola y ganadera para generar impacto social, pero tampoco y sobre todo no comprometer la vida de las personas que viven hoy en día en el Gran Chaco americano o de las especies que están allí, plantas y animales, como ya lo dije anteriormente, a costa o a beneficio solo de la transformación económica que puede generar el sector agrícola o el sector ganadero en esa parte del mundo. Entonces, junto a todas estas iniciativas, se crearon alianzas tripartitas entre gobiernos, sociedad civil y empresas privadas, instituciones locales, nacionales, internacionales, que juntos se sentaron a compartir una visión de futuro, tomando en cuenta a la comunidad como un eje central para poder generar un motor de desarrollo. Eso hizo que el día de hoy los resultados estén siendo palpables. Se ha invertido en el nuevo proyecto de continuidad más de 1.5 millones de euros por parte de la Unión Europea para ayudar al Gran Chaco americano. Esto ha generado financiamiento sobre todo, y creo que es lo más clave, a proyectos comunitarios de alto impacto. Esto no se trata de unas grandes corporaciones que vinieron y dijeron: nosotros sabemos cuáles son los problemas del Gran Chaco americano y por eso traemos este proyecto para desarrollar. No, fue qué están haciendo los pobladores del Gran Chaco americano y cómo podemos potenciar ese trabajo para poder generar desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, se han entregado a más de 1.600 familias filtros de agua limpia. Se ha reducido a través de estos proyectos comunitarios más del 80% en la incidencia de enfermedades, y se han fortalecido actividades como la apicultura, la artesanía, el turismo y la ganadería, porque son esas actividades las que realizan hoy en día y las que realizaban antes esos pobladores, esas comunidades del Gran Chaco americano. Todo lo anterior representa la importancia de generar planes de desarrollo sostenible en la actualidad para el mundo, y no solamente para el Gran Chaco americano. Estamos hablando para todos los sectores, todos los territorios que conforman nuestro planeta. Si sacando estos aprendizajes podemos entender que el modelo tiene que funcionar bajo la cooperación entre organizaciones, bajo la cooperación entre los gobiernos, las empresas privadas y la sociedad civil, tomando como foco las comunidades en las cuales se va a impactar y generando de esa manera una interacción que permita transformación, es así como en verdad podemos construir un mundo mejor. Realmente la iniciativa del Gran Chaco americano me parece increíble. Les recomiendo que lo busquen en la página del Banco Interamericano del Desarrollo, que lo googleen, que tuiteen, y que así podamos generar un diálogo sobre qué otros modelos de desarrollo sostenible ustedes conocen y que les gustaría escuchar acá en Voces Inquietas. Pues ese fue el primer segmento. Ahora sí, vamos con nuestra entrevista. Pues bien, ya estamos iniciando esta entrevista que me tiene muy contento, muy honrado, además de compartir este espacio con dos, puedo considerarlos amigos de varios años que los he seguido y que bueno, son una pieza de inspiración, yo sé que para mí, pero también para todos los que nos escuchan. Estoy hablando, por supuesto, de Claudia Valladares y de Juan José Pocaterra. Claudia, en primera instancia, pues es directora y cofundadora del Impact Hub Caracas, y además también es parte del board de la Asociación Global de Impact Hub a nivel internacional. Tiene más de 14 años de experiencia en el sector financiero y bueno, ya nos va a comentar todo lo que trabajó y lo que ha hecho por este país y por este mundo. Y bueno, también por supuesto Juan José Pocaterra es un emprendedor desde la médula, ha trabajado en muchísimos emprendimientos, pero además es director ejecutivo, CEO de Vicua, una de las 30 empresas más prometedoras de América Latina según la revista Forbes. Así que bueno, estoy, como ya les digo, súper contento de poder contar con estos dos invitados, porque además aquí en Voces Inquietas es la primera vez que vamos a hacer esto, que vamos a grabar con dos invitados. Así que bueno, para mí es un honor y un placer. Juan José, Claudia, bienvenidos a Voces Inquietas. En esta primera oportunidad vamos a empezar a hablar como de la historia de ustedes y en este concepto, este macro concepto que llamamos el propósito, que es algo de lo que me encanta hablar, de lo que me apasiona, y que quiero que ustedes me cuenten cómo y cuándo hallaron su propósito, porque
ustedes son unos referentes, bueno, Claudia en la parte del emprendimiento, de la innovación, Juan José en la tecnología, también en el emprendimiento, pero mi pregunta es, ¿toda la vida supieron que ese era su propósito, que esa iba a ser su pasión de vida? ¿O cuál fue ese momento además en el que lo encontraron? ¿Quieren comenzar? Cualquiera de los dos. Me asusté cuando dijiste 14 años y vi la cara de Claudia. No lo digas. Bueno, yo te puedo contar, Carlos, un poquito, porque ahorita quizás es fácil cuando uno se hace esas preguntas y ve para atrás y empieza a tratar como de hilar todos esos puntos de tu vida. Y yo creo que uno no se da cuenta cuando lo va viviendo, pero después cuando lo ves hacia atrás es que puedes hablar sobre eso, ¿no? Y yo creo que en mi caso siempre digo que me siento muy afortunada y muy privilegiada de haber encontrado mi propósito a muy temprana edad, porque siempre me llamó la atención los temas sociales, siempre desde muy pequeña. Y creo que eso también viene de la educación, de los valores con que crecí, de la familia que tengo, de los valores que también me enseñaron en el colegio, las cosas que se promovían. Y como te digo, pues mi mamá desde muy pequeñita me llevó a un barrio cuando yo tenía 7 años, y de ese momento cambió mi vida porque me hizo ver pues todas las maravillas que yo tenía y lo privilegiada que había sido. Y me hizo ser muy consciente a muy corta edad. Y desde ese momento siempre quise ayudar, en particular a las personas que no tenían las mismas oportunidades que yo había tenido. Así que creo que ahí yo puedo decir que fue como el inicio de mi propósito. Fue la semillita. Sí. Que después germinó. Cuéntanos, Juan José. Sí, yo creo que lo que dice Claudia es clave. En retrospectiva, uno puede contar la historia fácil y cuando estás ahí en ese momento quizás no te das cuenta de tantas señales que te iba dando la vida, especialmente esa formación de casa, de bueno, cómo moldeaba eso tu personalidad o tus gustos para encontrar ese propósito. En mi caso, señales que tenía, y siempre he hecho este cuento porque bueno, es ilustrativo de incluso mi día hoy como emprendedor, que es yo a los 8 años, mi mejor amigo, Andrés de Jong, que es mi socio hoy en día, gracias a Dios, soy muy afortunado de no solo, bueno, de ser emprendedor no solo bien acompañado, sino acompañado por ya alguien que es familia. Lo conozco de los 3 años y eso se aprecia muchísimo. Nosotros, mientras los niños jugaban, tú sabes, no sé, fútbol, qué sé yo, lo que hacían en la calle, cualquier cosa. Andrés no era muy bueno en los deportes, entonces nos tocaba otro tipo de entretenimiento, y lo que nosotros hacíamos a los 8 años era dibujar carros, casas, y le poníamos una marca que nosotros teníamos que era PDJ, que era Pocaterra de John. Obviamente no éramos muy creativos en el momento con el nombre de la compañía, pero él iba a ser ingeniero y yo iba a ser arquitecto, y nosotros queríamos era construir cosas. Y eso era lo que pasábamos horas jugando y inventándonos una historia. Entonces ya por ahí yo creo que esa señal estaba de que algo nos gustaba de esa capacidad que tiene el emprendedor por construir. Y bueno, y después quizás más desde el hogar, netamente, pues mi historia está muy asociada a mi papá. Mi papá toda la vida ha sido trabajador corporativo, ha trabajado en grandes transnacionales, Bigot, Citibank, Procter & Gamble, y él siempre me decía que su sueño era ser emprendedor, que él se sentía un poco frustrado a sus 50 y tantos años, en ese momento cuando me decía que estaba pequeño, un poco más joven obviamente. Y yo dije, oye, no sé, eso sembró una semilla yo no me identifico mucho con la gente que quizás toma los riesgos, asume el salir. Él no lo pudo hacer porque ya tenía una familia desde muy joven, mi abuelo había muerto muy temprano y él se dedicó a mantener el hogar. Entonces hay veces te das cuenta que no necesariamente tus circunstancias te permiten cumplir los sueños. En mi caso, que tenía una familia que me empujaba hacia eso, recuerdo que además el primer libro que él me regaló, teniendo yo 10 años, era Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que ya creo que es como un clásico para los emprendedores. Y bueno, y esas cosas de hogar son las que terminaron moldeando las ganas por emprender. Ya después el tema tecnológico creo que tiene que ver mucho con mi pasión por la tecnología. Siempre he sido súper gallo, así que creo que viene natural. Pero la pasión por emprendimiento, creo que la semilla se siembra en esa edad muy temprana con distintas cosas que te pasan. Es maravilloso que ustedes ambos, aún sin saberlo, puedan conocerse su historia desde muy temprana edad y saber que iban a escribir, digamos,
unos capítulos que después se transformarían en lo que hacen hoy en día, pero que no iba a estar muy alejado de esa Claudia que podía tener 10 años y ese Juan José que podía tener 10 años y que ya estaba en un barrio sabiendo que quería dedicar su vida al servicio social de alguna manera, o bueno, también construyendo carros y construyendo historias que después se transformarían en un emprendimiento. Y sobre eso también me da curiosidad porque en el primer episodio de Voces Inquietas estuvimos con otro maestro que es Michael Melamed, y él nos decía que el propósito era dinámico, que el propósito no era estático y que de alguna manera tú, conforme las situaciones iban ocurriendo en tu vida, tú ibas transformando tu propósito. Sin embargo, ustedes plantean algo que no es distinto, pero que me gustaría preguntarles, que es, bueno, yo sí puedo tener quizás un propósito dinámico, pero también hay algo anclado desde el principio que de alguna manera ha seguido conmigo toda mi vida. Entonces, mi pregunta es, en ese anclaje, ¿no?, del emprendimiento o del servicio social, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha sido dinámico? ¿Qué se ha transformado conforme las circunstancias han ocurrido en la vida de cada uno? Si quiere, Juan José puede seguir por ahí. No, creo que, a ver, yo coincido con Michael en que sin duda alguna el propósito evoluciona. No sé si necesariamente es que cambia, pero bueno, el tiempo, la experiencia, las canas, la situación de vida, todo te va moldeando muchas cosas. Yo creo que, pero, sin embargo, creo que cuando tú consigues y conectas mucho con el propósito, ves que hay un hilo conductor, definitivamente. En mi caso, yo creo que se ha ido moldeando en no solo ser emprendedor, sino tener el impacto social como emprendedor. Yo mi carrera como emprendedor la comencé a los 20 años. Yo estaba trabajando en el Banco Canarias de Venezuela. Un profesor mío de economía me había pedido que trabajara con él en la parte de planificación estratégica. Para un economista, además, trabajar en un banco, eso es como el cielo, ¿no? O sea, eso es lo que debe ser. Y yo me acuerdo que teniendo 8 meses con él, nos había contratado a Andrés y a mí, coincidencialmente, nos había tocado trabajar juntos en ese banco. Los dos decidimos, bueno, mira, llegó el momento de emprender. Yo en ese caso comencé emprendiendo con un kiosco, una parada inteligente. Para mí en ese momento el propósito estaba muy asociado a iniciar yo mi propia aventura. Es decir, no estaba asociado necesariamente al qué era lo que hacía para emprender. Yo obviamente mi sueño no era, ni mi propósito era ser kiosquero, no porque tuviese nada malo, sino que no era lo que me gustaba. Pero bueno, la verdad es que encontré una manera en por lo menos tomar ese primer paso de tener una actividad propia. Es decir, mantenerme, trabajar todos los días construyendo algo que era mío. Ese sentido como de propiedad sobre el emprendimiento. Y después sí fue de alguna manera moldeándose a lo que me apasiona realmente, que es este tema de ciudades inteligentes, sostenibilidad, impacto desde la tecnología y transformación del entorno urbano. Y todas esas cosas es solo un proceso de evolución que vas teniendo gracias a los aprendizajes y las oportunidades de vida que se te van presentando. Claudia, ¿qué opinas? Bueno, yo estaba reflexionando mientras tú preguntabas y mientras Juanjo contaba su historia, y yo sí creo que he permanecido fiel a mi propósito original, pero reconozco que han habido como unos accidentes buenos en mi vida que han hecho incorporar otros elementos que no eran los que originalmente yo hubiera incorporado por decisión o por decir, bueno, voy hacia allá. Como por ejemplo toda mi paréntesis, mi paréntesis bancario, que fue muy grande, fue un paréntesis de 15 años, y que yo no fue nada que yo nunca me lo propuse. Yo siempre venía con esta línea de trabajar, digamos, en generación de impacto positivo y muy vinculado a lo social. El primer emprendimiento como bien serio y formal que arrancamos junto con unos amigos en la universidad cuando tenía como 18 años, fue Gente Nueva, que era una organización sin fines de lucro para promover valores en la juventud y especialmente pues la solidaridad a través de un programa social que desarrollábamos en Venezuela en muchos barrios de todo el país, de intercambio de comida a personas que podían desarrollar algún oficio a través de la educación que nosotros dábamos, que se llamaba Compartamos. Y bueno, yo venía por esa línea. Después trabajé en la administración pública, en el INAVI, en el Instituto Nacional de la Vivienda, hace muchos años, en el inicio de los 90. Y bueno, venía por toda esa línea, y luego de
volver, hice un paréntesis para ir a estudiar un posgrado afuera, con Fundayacucho, por cierto, que era una maravilla que teníamos. Y cuando regresé de Chicago, quise arrancar con unos amigos un banco, una pequeña agencia para hacer un banco microfinanciero, y lamentablemente en el 99 ese sueño fue totalmente frustrado por la eventualidad de que tuvimos cambio de presidente. Y en ese momento pues no, el proyecto, nuestros inversionistas decidieron no invertir porque pensaban que no podían competir pues con los bancos que se estaban anunciando en ese momento que el Estado iba a tomar, digamos, como un rol activo. Total, es que yo ahí entré por no, digamos, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora tendré que buscar trabajo porque no se me ocurría qué otra cosa hacer en ese momento. Y empecé a buscar trabajo, y en eso me ofrecieron un trabajo súper interesante en Citibank, y entré en la banca. Porque me llamaba la atención el reto de hacer algo para toda Latinoamérica, y en marketing y ventas, y me gustó mucho con las tesorerías, y ahí empezó mi carrera bancaria, y no fue algo que yo planifiqué, como les digo, pero ha sumado mucho en mi vida, le ha sumado mucho a la original base que yo traía como emprendedora social, que yo tampoco sabía ni que todo lo que yo hacía se llamaba así, porque ahora hay nombres para todos, pero a lo mejor en unos 20 años nos burlaremos de ese nombre y llamarán otra cosa. Habrá otra terminología. Pero sí creo que es interesante cuando a uno le pasan accidentes fortuitos como esos que te enriquecen, porque yo terminé haciendo después hasta un máster en finanzas que nunca me lo hubiera planteado originalmente. Después arranqué la banca comunitaria en Banesco, y fue otra experiencia maravillosa por casi 8 años. Entonces todo eso hoy día me hace tener una forma de pensar muy distinta, y que creo que las finanzas le añadieron mucho valor. Es muy interesante que ustedes también, y nuevamente me alegra que puedan estar aquí los dos, porque creo que se complementan las historias en función de lo que es Voces Inquietas y de lo que representa este podcast del propósito, porque además también va muy ligado al tema del emprendimiento. Yo los escucho y conecto con sus historias en el momento en el que dicen que cuando decidieron tomar acción fue que su propósito empezó a moldearse hacia lo que hoy en día consideran como su esencia. Y eso me lleva también a preguntar, y para que quienes nos escuchan que de alguna manera quizás no han tomado acción o están tomando acción pero están en sus primeros pasos, la pregunta de, bueno, ¿qué puedo yo y qué pueden los que nos escuchan aprender de personas como ustedes que ya han dado varios pasos, bastantes pasos, que tienen un camino recorrido en el área del emprendimiento, pero que en alguna vez también estuvieron en sus primeros pasos, ¿no? Ya sea con una parada inteligente, ya sea tratando de crear un banco de microcréditos. ¿Cuáles son esas experiencias que te permiten crear un proyecto desde cero, y también cuáles son esos errores que a lo mejor ocurrieron en el camino y que hoy en día puede servir como experiencia para aprender y para crecer? En mi caso, a ver, es una pregunta compleja porque también en retrospectiva quizás uno analiza muchas cosas que pasaron y no sé si son buenas o malas. La verdad es que tampoco me atrevería. Quizás Claudia, con más historias de emprendedores, pues tiene más bagaje para podernos ilustrar si son buenas o malas. Pero te puedo decir, en mi caso yo creo, y lo digo mucho a los emprendedores que se me acercan, es clave que en este camino vayas acompañado, y bien acompañado. Bueno, creo que como en la vida, o sea, creo que hasta en relaciones de pareja, en todo, no es fácil construir y enfrentar retos cuando lo haces solo, porque primero además solo llegas, es muy corto el camino que te puedes trazar si vas solo, porque como todo, al final el emprendimiento es una actividad humana, y en lo humano todos tenemos momentos altos, momentos bajos, momentos buenos, momentos malos. Y ahí es cuando necesitas, yo creo, que estar muy bien acompañado. O sea, que es que logras armar un equipo que sigue mucho tu visión y tu propósito, o la comparte más que seguirla, o unos socios que realmente pues también comparten esos valores y esa visión. En mi caso, yo he pasado por distintas sociedades y he tenido elementos comunes que se han conservado. Y creo que una de las claves es esa, que puedas realmente desde un principio entender y hablar muy honestamente con esas personas con las que estás comenzando el proyecto, que bueno, hacia dónde lo queremos llevar, si esos propósitos también conectan.
Después también tienes un tema que es, bueno, tienes que ser adaptable. Las circunstancias al final en cualquier emprendimiento como en cualquier actividad humana tienen que, estás asociado a que te puedas moldear a las circunstancias y aprender que también fallar está bien. Yo creo que más allá del cliché, yo tengo en esa historia de emprendimiento donde, bueno, una parada inteligente, después monté una empresa de talleres y cursos de oratoria, negociación, liderazgo para chamos, porque yo venía de los modelos de Naciones Unidas. Y bueno, fue como un nicho fácil de explotar para mí hacia los colegios. Íbamos a hacer un campamento, después monté una fábrica de donas. Casi todas esas fracasadas, realmente. La parada inteligente la vendí bastante bien en su momento, pero en esos fracasos aprendes y en esos fracasos también te das cuenta que en los momentos donde la cuestión se pone difícil, por eso digo lo de estar bien acompañado, porque es que ahí es donde realmente puedes cambiar, adaptar y moldear sin necesidad de que sea un problema, sino más bien un próximo paso en esa evolución. Sí, yo quería añadir pues también todo lo muy valioso que habla Juanjo de todo el tema de saberse acompañar y saber tener un equipo, que me parece súper valioso. También creo que hay que revisar mucho y hay que ver cuáles son los talentos que tú tienes, porque hay talentos para diferentes cosas y es muy difícil emprender en algo en donde tú no lo dominas o tú no tienes las competencias. Es un camino que no digo que sea imposible, pero va a ser mucho más tortuoso sin ninguna duda. Entonces creo que hay que alinear lo que es los talentos con los que uno tiene o los que uno ha desarrollado o los que uno quiere desarrollar con la oportunidad que puedas ver de en qué emprender. Hay miles de oportunidades. Yo siempre lo digo, a mí me encantaría tener 8 ojos porque yo no me canso de mirar y de observar pues tantas cosas que tenemos por hacer, tantas cosas que se pueden construir, tantas cosas que no existen y se pueden crear y creo que mucho de la innovación va en eso, ¿no? En tener esa capacidad de observar donde hay una oportunidad para proponer algo distinto o para ofrecer algo que nadie se ha atrevido a hacer o resolver un problema también y ofrecer algo. Entonces creo que hay que ese, digamos, como que para mí, y suena muy fácil decirlo porque uno cuando está aquí en el micrófono echando cuentos, pues es fácil atreverse a dar recetas mágicas, como si fuéramos unos magos aquí, pero sí creo que hay una línea conductora que puede ayudar, que es la alineación de los talentos, la oportunidad, la pasión que tienes que tener y que tienes que sentir por eso que haces, porque es como el motor que te mueve, y finalmente la disciplina, que siempre yo la pongo sobre la mesa porque creo que puedes tener muchísima pasión, puedes tener los talentos todos los que quieras, puede estar la oportunidad, pero si no le echas piernas, olvídate que nada va a salir. Entonces creo que todos esos elementos importantísimos, pero trabajo y más trabajo, no queda otra. El trabajo duro. Y es una fórmula que está en constante cambio, porque así lo saben todos los que se han acercado al emprendimiento, que bueno, que nadie puede decir que voy a hacer 1 más 2 y me va a dar 3, sino que es un proceso que de alguna manera va mucho con la persona, y así ustedes lo han ejemplificado, bueno, quizás por las experiencias de vida que han tenido, pero a todo evento han logrado llevar un mensaje desde los lugares en los que están y consiguieron un espacio en el que se sienten cómodos, en el que dedicaron su trabajo, en el que consiguieron buena compañía, en el que también colocaron allí los aprendizajes del pasado y que hoy en día están generando un impacto importantísimo. Y sobre eso, pues me gustaría también que los que nos escuchan en este podcast de Voces Inquietas pudieran conocer, si es que todavía no lo conocen, que es difícil porque se oye no solamente aquí en nuestro país, sino afuera también, lo que es el Impact Hub Caracas y lo que es Vicua, como empresas, como organizaciones, como motores de transformación para el entorno. Entonces, bueno, yo particularmente también, siendo también un emprendedor social y trabajando en el área de la innovación social, tengo algo que me es muy curioso y que quiero preguntarles, que es que me es común a ustedes, porque hablar del Impact Hub, hablar de Vicua y hablar de 1001 ideas en mi caso es complicado, porque es algo que la gente no entiende muy bien cuando tú le echas el cuento, ¿no? Entonces aquí viene como un ejercicio bien interesante, que es, bueno, cómo ustedes, a alguien que no tiene idea de nada de tecnología, de nada de emprendimiento,
¿Cómo ustedes le explican qué hacen actualmente y sobre todo qué hace su organización y cuál es el impacto que está generando actualmente? Tú sabes que yo siempre digo que qué bueno que no nos entiendan, porque eso es un buen síntoma. Es así, yo que vamos bien. eso, tal porque cual. Si fuese muy fácil que te entendieran, preocúpate. así, totalmente. Entonces bueno, esa es mi forma de consolarme. pero bueno, buena forma. el Impact Hub Caracas yo lo explico como una comunidad de emprendimiento con impacto social o con impacto sostenible. Es un espacio y es una comunidad más que un espacio, porque el espacio es, bueno, donde uno trabaja, donde uno va físicamente, pero más allá del espacio es una comunidad donde se reúnen todos aquellos que creen que con sus emprendimientos pueden aportar un grano de arena, un impacto positivo para transformar nuestra sociedad. Entonces, ahí ofrecemos no solamente la posibilidad de que esos emprendedores hagan vida, tengan un lugar donde trabajar, sino todo lo que implica conectarse con gente parecida a ti, al menos en valores, en ideas, en forma de ver la vida, y aprender, desarrollarte, habilitarte a través de mentorías, programas, talleres, todas las herramientas que un emprendedor necesita a lo largo de su camino, no importa en qué etapa va, desde que tengas una idea hasta que la quieras escalar. Entonces es como un supermercado, un mercado de cosas maravillosas para los emprendedores que están tratando de hacer un impacto sostenible, porque sí hacemos mucho énfasis en que el impacto tiene que ser pues de triple resultado, ¿no? No hacemos nada con ser sostenible financieramente, sino lo somos también social y ambientalmente. Sí. Y a eso nos dedicamos, pues. Excelente. Sí, yo creo que esa frase de Claudia es mágica, ¿verdad? Si te entendieran, no sería algo diferenciado en el mercado, y más uno que tiene quizás la mirada puesta en el futuro. En el caso de Vicua, siempre obviamente lo explico con el concepto de ciudades inteligentes, que es que nos dedicamos a desarrollar tecnologías para que las ciudades puedan optimizar y mejorar el funcionamiento de sus servicios urbanos más básicos. El tránsito, el transporte, la recolección de desechos sólidos, el alumbrado público, etc. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es fabricar dispositivos y una plataforma, un software, donde esos dispositivos conectados al semáforo, conectados al autobús, conectados al contenedor de basura, te permiten obtener datos en tiempo real de la ciudad y con eso tomar decisiones más informadas y más eficientes de cara a brindar ese servicio en nuestras ciudades, conjugando un poco esos tres elementos, es decir, que puedas tener, tanto para nosotros como para nuestros clientes, pues tener la posibilidad de optimizar esos costos, pero también tener un impacto social porque mejoras la calidad de vida de las personas, y un impacto ambiental porque efectivamente estás ayudando con distintas consideraciones o distintas implicaciones, que tiene el mal funcionamiento de nuestros servicios urbanos de cara a la sostenibilidad ambiental de nuestros espacios. En el caso de Vicua, además, lo más loco es que uno en tecnología siempre tienes como estas frases todas, tú sabes, rimbombantes. Bueno, nosotros hacemos Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data. Trato de explicarle eso a mi abuela y siempre es un poco complicado. Entonces, yo lo más triste es que me he convertido en los últimos 7 años, para mi familia, en el carajo que hace semáforo. Eso, así me describen. No, este es el chamito que hace semáforo. Y yo que bueno, abuela, la verdad es que... Poco más que eso, ¿no? Sí, el semáforo, chévere. Bueno, está bien, soy el tipo de los semáforos. ¿Qué problema hay con eso? Pero sí, esa yo creo que es la explicación más concreta. Y además es claro lo que ustedes comentan, porque más... Tomando en cuenta estos elementos de los que hemos hablado y que ya ustedes han traído a la mesa, como por ejemplo el triple bottom line, o sea, el triple resultado, o el tema de cómo la Big Data puede ayudar a lo público, pareciera que es una conversación que se tiene poco hoy en día. Claro, si nos adentramos más en algunos círculos, se tienen mucho más, ¿no? Más constantemente. Pero es difícil, por supuesto, hablar de tendencias mundiales, sobre todo en un contexto como en el cual nos encontramos. Sin embargo, eso no quita, como también ustedes lo han dicho, que sea necesario hacerlo. Más bien todo lo contrario, ¿no? Pareciera que es aún más necesario. Pero además me parece súper interesante, y de verdad que estoy pues maravillado, más allá de ya conocer el trabajo de ustedes, pues entender cómo se conectan las cosas que se hacen, porque aún sin saberlo, ambos, incluyéndome inclusive los tres,
nos enfocamos en un gran concepto, ¿no? Que además no trajimos nosotros a la mesa, sino que más bien ha venido un poco en construcción también en ese mismo propósito como del mundo, ¿no? Que es el tema de la sostenibilidad. Claudia, por un lado, conversaba desde su inicio tratar de trabajar con el servicio social y ahora con los emprendedores que hacen vida en el Impact Hub, que no hagan solamente vida por un beneficio individual, sino que sea un beneficio colectivo y que además no genere algo negativo para lo que lo rodea, que no lo haga. Y por tu lado, Juan José, también pues con todo esto que estás hablando de las ciudades inteligentes, sabiendo la cantidad de gente que va a vivir en las ciudades y que hoy en día vive, pues cómo optimizamos, como tú lo dijiste, esos servicios. Entonces, claro, ahí voy con este otro concepto que la gente no entiende mucho, ¿no? Que es el tema de la sostenibilidad, además ligado al desarrollo sostenible. ¿Qué papel creen que tiene hoy en día ese desarrollo sostenible en lo que están haciendo? ¿Cómo lo harían también en píldora, ¿no? Para los que nos escuchan, cómo hoy en día, no solamente desde el Impact y desde Vicua, sino desde la vida de Juan y de Claudia, aplican el desarrollo sostenible. Bueno, una de las cosas que es que al final aquí nos juntamos los que quizás tenemos o creemos compartimos las mismas creencias y valores para el mundo también, porque es un tema global. A mí siempre me encanta cuando voy al Impact Hub que en la entrada tienes las fotos de los emprendedores y dice, no sé si todavía lo tienen, porque estos últimos 3 meses no estaban en Venezuela, pero la foto del emprendimiento y dice cuáles de los objetivos del desarrollo sostenible pues están cumpliendo o están contribuyendo a cumplir. Nosotros en Vicua, de hecho, en las presentaciones siempre comienza el concepto y lo que hacemos en la lámina 2 o 3 de nuestro brochure de las soluciones sobre los objetivos también que estamos ayudando a impulsar, sea el objetivo 11 de desarrollo urbano sostenible, sea también el objetivo 17. Es decir, hay varios que tenemos ahí y yo creo que al final es porque el mundo se ha puesto de acuerdo en que hay que cumplir unos objetivos mayores que nos deben unificar a todos no importa la creencia, la cultura, porque obviamente esas diferencias existen, pero en hacia dónde debemos orientarnos como sociedad. Y en nuestro caso en Vicua lo que hacemos es que obviamente utilizamos la tecnología como una herramienta de transformación, porque al final lo que ocurre y por qué la tecnología es porque tenemos que leapfrog, o sea, tenemos que hacer ese salto cuántico en nuestros países, en sociedades como las latinoamericanas, las africanas, lo que sería como el sur global. Estamos hablando de casi 2 billones de personas que viven en espacios urbanos donde los servicios urbanos no funcionan. Y si el servicio urbano no funciona, no se promueve la productividad, si la gente no llega a tiempo a su sitio de trabajo o entre su casa y el colegio de sus chamos, es tiempo que pierde moviéndose, tiempo que es productivo, que es necesario para que podamos ser mucho más sostenibles. Y yo creo que al final ahí la tecnología juega un papel fundamental para esas transformaciones, porque si nosotros no ayudamos o no aprovechamos que la tecnología nos permite dar esos saltos cuánticos, llegar y corregir las distorsiones que hemos tenido en el pasado como sociedad, donde se ha generado mucha desigualdad, mucho impacto ambiental, donde vemos todo esto que estamos viendo con el cambio climático, el impacto que está teniendo hoy en día y que cada vez está cobrando más importancia. Si nosotros no utilizamos la tecnología para cerrar esa brecha que hemos causado como especie en nuestro planeta en los últimos años y entre nosotros mismos, va a ser muy difícil que logremos emparejarnos a un mundo que alcance esos objetivos del desarrollo sostenible. Sí, yo creo que es fundamental no solamente promover en lo que tú verdaderamente crees, sino hacerlo siempre consistentemente y yo siento que todos nosotros no solamente lo hacemos a través de lo que hacemos en nuestros trabajos y a lo que nos dedicamos, que yo siempre digo que mi trabajo no es mi trabajo, es mi vida, pues a mí no me pesa trabajar en lo que hago, entonces oficialmente no se debería llamar trabajo, pero bueno, mi Impact Hub, que es mi vida, todo lo que hacemos tratamos de que esté alineado con esos conceptos de sostenibilidad y los que no los conocen, pues los invitamos a que los conozcan y precisamente empieza desde algo tan sencillo como tú mencionabas, desde la pared, y es lo primero que ves cuando entras, con todos los objetivos de desarrollo sostenible, simplemente como una guía. Si ya todos los países se pusieron de acuerdo, y todo el trabajo que hay detrás de eso, para que vamos a inventar más cosas, ¿no? Por lo menos allí te da hacia dónde se está moviendo el mundo y cuál es la agenda que todo el mundo se ha planteado para el año 2030 en términos de desarrollo.
Y bueno, hacemos mucho énfasis en que todo lo que hacemos internamente esté alineado con eso, desde un programa, una charla, una conversación, cualquier evento que organizamos, siempre tiene que llevar un mensaje profundo y que esté alineado con esos objetivos y con ese pensamiento. Y creo que también pues lo hacemos sabiéndonos parte de un ecosistema mucho más grande que solo nosotros. Nosotros somos un punto de arena en una playa inmensa que tiene muchos colores además, y que creo que en la medida que todos nos agrupemos, nos alineemos, nos apoyemos y verdaderamente practiquemos la colaboración para hacer un ecosistema mucho más sostenible, y hablo de la empresa privada, ojalá que del gobierno y de todos los que forman parte de la academia y de todos los que forman parte de un ecosistema aún más grande que mueve una ciudad, que mueve un país. Bueno, en la medida que lo hagamos juntos, pues más impacto podemos tener a todos los que realmente queremos transformar nuestra sociedad, ¿no? Sabes que ahorita que escucho a Claudia, te voy a comentar porque tiene toda la razón del mundo, y creo que lo principal de los objetivos de desarrollo sostenible y de trazarse esos objetivos de manera colectiva es que nos pone la mirada en los grandes retos que tenemos como especie hacia el futuro. Porque una de las cosas más complicadas, en verdad, cuando tú viajas, y no importa, yo creo que la sociedad en la que estés, uno de los retos más grandes que enfrentamos como humanos es no quedarnos tan parados en la nostalgia del pasado o en esas cosas que hemos hecho mal, en esos rencores, en muchas cosas que están asociadas a nosotros ver por el retrovisor nuestras vidas, que además es muy natural porque el ser humano es bastante melancólico en ese sentido. Bueno, por algo llamas recuerdo, y difícilmente el tema del futuro lo tienes como tan en la mirada, pero yo creo que los objetivos del desarrollo sostenible lo que nos hacen es a colocarnos a todos la mirada en 2030, 2050, o sea, nos pone unos lapsos que nos obligan a siempre estar viendo hacia adelante, que es hacia donde están las soluciones, porque para atrás no podemos ya corregir esas cosas, podemos entender, podemos analizar, pero en la medida en que como colectivo tengamos esa mirada puesta en el futuro, va a ser mucho más fácil encontrar soluciones a los problemas. Hasta ahí llegamos por el día de hoy. Aún queda mucha conversación con Claudia y con Juan José, pero tendrá que esperar a una próxima edición de Voces Inquietas. A mí me pueden conseguir por @carlosvargas93. Sobre todo les recomiendo que me sigan en Instagram y en Twitter, donde día a día estoy publicando mucho contenido sobre habilidades blandas, innovación política y desarrollo sostenible. También a que se suscriban en las plataformas de Spotify, Apple Store, YouTube y SoundCloud, donde pueden conseguir este podcast. Recuerden que pueden también escribir a través de cualquier plataforma de redes sociales con el hashtag Voces Inquietas o con mi cuenta personal que ya les mencioné, y colocar allí cosas que quieran escuchar en los próximos episodios o comentarios para continuar el diálogo de lo que aquí hemos compartido. Quiero agradecerle personalmente a Moisés Nava, que estuvo en la producción de este espacio y que además fue pieza fundamental en todo lo que tiene que ver con Voces Inquietas en las últimas semanas. Moisés fue el puente entre Jairam y yo para la sección que hoy en día he estrenado y que ya les mencioné, y además también nos estuvo apoyando en los guiones de este 7º episodio. Así que Moisés, muchas gracias nuevamente, y también agradecer a Edgar Espinosa nuevamente de Edgar Sound Studio por ese increíble espacio que nos habilitó para grabar con Juan José y con Claudia esa maravillosa entrevista, que por ahí se viene la segunda parte. Ya despidiéndonos, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, sobre todo gracias a ustedes, que son los que nos han permitido conducir este espacio y personalmente me han permitido ser su conductor en el universo de ideas inquietas. Nunca dejen de transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas. Nos escuchamos muy pronto con más ideas y voces inquietas.